Buenas a todos y a todas. En esta nueva clase virtual vamos a introducir uno de los últimos conceptos de la materia que se denomina sucesiones. Bueno, la sucesión se puede pensar como una lista de números escritos en un orden definido. Supongamos A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. Al número A1 se lo recibe el nombre de término o de primer término, mientras que A2 recibe el nombre de segundo término y así el que está en la posición n recibe el orden de enésimo término. Lo que vamos a tratar de hacer es trabajar y definir qué se entiende matemáticamente por una sucesión infinita. Bueno, un hecho importante o que caracteriza una sucesión es que cada término a sub n posee un sucesor que se lo denota a sub n más 1. ¿Sí? Entonces, observemos que un conjunto que nosotros conocemos bastante, que es el de los números naturales, cumple con esta idea de secuencialidad, infinitud, primer elemento y sucesor. ¿Por qué? Pues los naturales poseen un primer elemento que es el 1, es infinito y cada elemento tiene su sucesor. Entonces, esta idea que tenemos de lo que es una sucesión unida con el hecho de que los naturales cumplen la condición que nosotros queremos definir, motiva la definición formal de una sucesión. Vamos a decir que una sucesión infinita de números reales es una función cuyo dominio es los naturales. Es decir, una función A que parte de los naturales y con conjunto de llegada o codominio R, tal que para cada n en los naturales, esta función me asigna una imagen que denotamos usualmente A evaluado en n. Una primera observación, de acuerdo a la definición anterior, los elementos de la sucesión, es decir, la imagen de la función, deberían denotarse A evaluado en 1, A evaluado en 2 y así sucesivamente A evaluado en cualquier n. Y esta es la notación usual para funciones. Pero por convención, para las sucesiones vamos a denotarlos a través de subíndices. Es decir, al A evaluado en 1, es decir, la imagen de la función A en 1, lo denotaremos A sub 1. A evaluado en 2, A sub 2 y así sucesivamente. A evaluado en n lo denotaremos con A sub n, donde entenderemos que A sub n es la imagen de la función A en el valor n. Al elemento A sub n se lo conoce como término genérico de la sucesión y finalmente a toda la sucesión la denotaremos de la siguiente forma, como el conjunto A sub n con n los naturales o directamente el conjunto A sub n, omitiendo que n está en los naturales porque es obvio que si es una sucesión, su conjunto de definición o su dominio es los naturales. Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre la representación gráfica de sucesiones. Por ejemplo, consideremos tres sucesiones. Alfa n, que para cada n me devuelve el mismo n, beta sub n, que es la sucesión menos 1 a la n, y gamma sub n, que es 1 dividido n. Bueno, aquí presentamos la representación gráfica de estas tres funciones, pero con dominios los naturales. Veamos la primera. La primera son puntos que están alineados sobre la recta igual x, pero donde las abscisas del dominio son siempre naturales. La segunda sucesión es una sucesión que vale menos 1 y 1 dependiendo de si el n que consideramos es par o impar, por lo tanto su gráfico queda así, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Y por último, gamma sub n, nosotros podemos pensar que los puntos de esta curva se encuentran sobre la gráfica de la función 1 sobre x, que conocemos que es una homográfica, pero solamente estamos tomando las coordenadas que tengan su x en los naturales. Por eso obtenemos esta parte de la hipérbola. Entonces, para una sucesión, lo mismo que sucede para cualquier función con dominio contenido en R, se puede trazar su gráfica en un sistema de ejes cartesianos, como se ve en este dibujo. Sin embargo, para las sucesiones también podemos tener una representación mucho más conveniente, que es solamente representar en un eje las imágenes A1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, como lo vemos en este ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Es decir, podemos solamente
considerar un solo eje, que sería el anterior eje de las IES, pero que ahora lo horizontalizamos, porque como toda sucesión posee como dominio los naturales, podemos omitir cuál es el dominio, porque ya se tiene en cuenta cuál es. Entonces, por ejemplo, veamos, si quisiéramos representar de esta forma la sucesión alfa sub n, que era igual a n, bueno, alfa sub 1 sería el 1, alfa sub 2 sería el 2, alfa sub 3 sería el 3 y así sucesivamente sobre cada natural. Por ejemplo, si quisiéramos representar la sucesión menos 1 a la n, bueno, fíjense, beta 1, beta 3, beta 5, es decir, donde n es un impar, todas estarían sobre el punto menos 1. Y beta evaluada en todos los pares estarían sobre el 1. Es decir, la gráfica de esta función solamente tendría dos puntos. Y por otro lado, aquí tendríamos la representación gráfica de gamma sub n. Gamma 1 es el 1, gamma 2 es el 1 medio, gamma 3 es el 1 tercio y así sucesivamente. Notemos que lo que hicimos fue quedarnos con el eje y del sistema cartesiano, donde representamos las imágenes de las funciones, y tal eje ahora lo representamos horizontal por comodidad. Uno se puede preguntar, ¿perdimos la información del eje X? La respuesta es no, ya que todas las sucesiones, y ese hecho lo voy a enfatizar todas las veces que sea necesario, tienen el mismo dominio, el conjunto de los naturales, motivo por el cual podemos omitirlo, ¿sí? Es decir, las sucesiones tienen esta particularidad que no sucede con cualquier otra función. Si ustedes dicen yo tengo una sucesión, saben de antemano que el dominio de esa sucesión tiene que ser los naturales. Por eso omitimos el eje de las X y nos quedamos solamente con el eje de las Y's, pero lo consideramos de manera horizontal. Bueno, vamos a comenzar con una sucesión que vamos a utilizar bastante y que es una sucesión que no la puedo representar con una función de variable real, como algunas de las que vimos en el ejemplo anterior, que es la denominada el factorial de un natural. Bueno, consideremos n un número natural. El factorial de ese número natural, que se denota con n con el signo de admiración y se lee el factorial de n, se define como el producto de todos los naturales menores o iguales que n. Es decir, el factorial de n es n por su anterior, que es n-1, por su anterior, que es n-2, y así sucesivamente hasta llegar al primer número natural, que es el 1. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el factorial de 3, el factorial de 3 sería 3 por 2 por 1, es decir, 6. Si quisiéramos calcular el factorial de 4, sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es bastante trivial ver que el factorial es una función que crece rápidamente, porque por ejemplo el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver dos propiedades que tienen el número que tienen la sucesión de los factoriales, que son las siguientes. Consideremos m y n dos números naturales, tal que m es menor que n. Lo que vamos a ver es que el factorial de m es menor que el factorial de n. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver. El factorial de n, por definición, es el producto de n por todos sus antecesores hasta llegar al 1. Pero bueno, supongamos que esto lo podemos escribir como n por n-1 por n-2, hasta que en algún momento, cuando empezamos a descender, como el m es menor que el n, nos encontramos con el m. Entonces fíjense acá en algún momento aparece el m y ahora sigo descendiendo. Desciendo hasta que aparece 3 por 2 por 1. Entonces fíjense que el producto de todos estos números los puedo descomponer desde el n hasta el anterior al m, que sería m más 1. El producto de todos estos números siempre es mayor que 1, puede ser producto de números naturales. Y por otro lado tengo desde m hasta el 1, este producto es el factorial de m. Entonces, como este producto es mayor que 1 y este es el factorial de m, nos quedó que es mayor que el factorial de m. Y por otro lado, una propiedad que vamos a usar mucho en las siguientes clases es la que vamos a ver a la continuación. El factorial de n es igual a n por el factorial de n-1. Notemos que, ¿quién era el factorial de n? Por definición era el producto de n por n-1 por n-2 y así descendiendo hasta llegar al 1. Bueno, pero si ahora asociamos todos los productos que aparecen aquí, pero desde n-1 hasta el 1,
Eso nos queda n menos 1 factorial. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como n por n menos 1 factorial. Es decir, el factorial tiene una recursividad, que es esta. Si yo quiero calcular el factorial de 5, el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el factorial de 10 es 10 por el factorial de 9. Es decir, puedo calcular el factorial de un número a partir del factorial del natural anterior. Bueno, vamos a comenzar a definir o a categorizar algunas sucesiones. Las primeras que vamos a ver son las denominadas sucesiones acotadas. Vamos a decir que una sucesión A sub n está acotada por arriba si existe un número m mayúscula tal que A sub n es menor o igual que m para todo natural mayor o igual que el 1. ¿Sí? Y análogamente diremos que una sucesión está acotada por debajo si existe un número m chica, m minúscula, tal que m es menor o igual que la sucesión A sub n para todo número natural mayor o igual que 1. Por otro lado, diremos que una sucesión que está acotada por arriba y por abajo se la denomina acotada. Bueno, por ejemplo, la sucesión A sub n, que es la que vimos al principio cuando consideramos las representaciones gráficas, está acotada por debajo, pues A sub n es mayor o igual que 1, pero no por arriba. Y por otro lado, la sucesión A sub n, que es n dividido n más 1, está acotada por arriba y por abajo. Es decir, está acotada, pues por un lado es siempre positiva, puede ser cociente de dos números naturales, y por otro lado es menor que 1, porque es el cociente de n dividido su sucesor, que es n más 1, y ese cociente siempre es menor que 1 para todo n. Bueno, lo que vamos a querer hacer con las sucesiones es lo que vamos a definir como el límite de la sucesión. Es decir, queremos ver el comportamiento a la larga de una sucesión. En otras palabras, nos interesará saber si a medida que avanzamos con la lista de los números, estos se parecen o aproximan a un número determinado. Es decir, vamos a ver o vamos a dar con mayor precisión esta idea. Entonces vamos a decir que una sucesión tiene límite L y que lo vamos a expresar de diferentes maneras, diciendo que el límite cuando n se va a infinito de A sub n es L, o que A sub n tiende a L cuando n se va a infinito, si podemos hacer que los términos A sub n se aproximen a L tanto como se quiera, tomando n lo suficientemente grande. Notemos que esta idea, por ahora bastante intuitiva o coloquial, del límite de una sucesión, coincide con la idea que teníamos de cuando una función tenía límite L en el infinito. ¿Sí? Y obviamente es bastante lógico que esto suceda, ya que toda sucesión es una función pero con dominio natural. Si el límite a sub n existe, diremos que la sucesión converge o que es convergente. De lo contrario, es decir, si este límite no existe, se dice que la sucesión diverge o es divergente. Bueno, pero como siempre, ahora vamos a tratar de dar una definición más precisa de qué es el límite de una sucesión. Entonces, vamos a dar la definición formal del límite de una sucesión. Sea sub n una sucesión. Diremos que A sub n tiene límite L, donde L es un número real y lo expresamos como dijimos antes, a través del símbolo del límite, o diciendo que A sub n tiende a L cuando n se va a infinito, sí solo sí. Para cada epsilon que uno considere positivo, existe un número natural n0, el cual va a depender de epsilon, tal que para todo natural que sea mayor o igual que dicho n0, se verifica que la diferencia entre A sub n y L es menor que epsilon. ¿Sí? Antes de continuar, les recomendaría que vayan a las primeras clases de esta materia, donde definimos formalmente la noción de límite y van a ver que es muy similar. La única diferencia que hay es que en esa definición aparecía, dado un epsilon, tenía que haber un delta. El delta medía la proximidad respecto a la variable. Aquí, como eso no lo podemos hacer, lo que pedimos es que esta condición se satisfaga a partir de un número natural. Es decir, por ejemplo, a partir de n sub 0. Recordemos, antes de continuar, ¿qué significa que el módulo de A sub n menos L es menor que epsilon? Bueno, si uno aplica propiedades del módulo, esto es equivalente a que A sub n esté entre L menos epsilon y, perdón, acá falta un L más epsilon. ¿Sí? Entonces vamos a ver
la idea geométrica de esta noción de límite. Nosotros vimos que dado un epsilon, consideramos el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos en esta recta una sucesión, en algún lugar estará el número L, y dado el epsilon, consideramos el intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon. Lo que nosotros queremos es que en este intervalo, el cual va dependiendo del epsilon, se encuentren todos los términos de la sucesión a partir de un cierto n0. O sea, que los a sub n con n mayor o igual que n0 estén en este intervalo. Es decir, que en este intervalo haya infinitos términos de la sucesión y además que los que queden fuera sean solamente una cantidad finita, porque ¿quiénes pueden quedar afuera? Y bueno, el a sub 1, el a sub 2, hasta el a sub n0 menos 1. Es decir, para que una sucesión tenga límite L, lo que tenemos que pedir es que cada vez que yo me paro en L y formo un intervalo alrededor de ese L de amplitud 2 epsilon, ¿sí? Porque es lo que mide la amplitud de este intervalo, lo que tengo que conseguir es, si la sucesión converge a L, que casi toda la sucesión, o mejor dicho, a partir de un natural, esté toda acá dentro, o dentro de este intervalo, y equivalentemente los que queden afuera sean solamente una cantidad finita de términos. ¿Cuáles los primeros términos? Es decir, fíjense, lo que le estoy pidiendo es que la sucesión se acumule cerca o alrededor de L. ¿Sí? Si comparamos la definición formal de límites de sucesiones con la definición de límite para una función cuando x tiende a más infinito, vemos que la única diferencia es que en el límite de una función la variable es continua, es decir, porque x se iba a más infinito con cualquier número real, pero ahora tenemos que considerar que la variable para una sucesión es que n se va a infinito, es decir, se requiere que n vaya por los naturales, es decir, va saltando de una unidad, pero crezca indefinidamente. Bueno, en este sentido tenemos un primer teorema que será de gran utilidad, que es el siguiente. Supongamos que tenemos una función de variable real, es decir, con la que veníamos trabajando previo a esta clase de sucesiones, la cual tiene límite cuando x se va más infinito igual a L, con L un número real o más menos infinito, es decir, una función que tiene algún comportamiento determinado, una función de variable real, en el infinito. Y ahora supongamos que con esta función definimos una sucesión. ¿De qué manera? Evaluándola en los naturales. Entonces, si hacemos eso, lo que podemos afirmar es que la sucesión, cuando n se va a ir a más infinito, también se va a ir a L. Miren, aquí tenemos una idea gráfica. Supongamos que acá tenemos una función en rosa el gráfico de f. F es una función usual, pero la cual se aproxima a L. Es decir, por ejemplo, en este caso gráfico tiene una asíntota horizontal en la recta igual L. Entonces, si eso sucede para esta función de variable real y ahora consideramos la sucesión que esta función define, es decir, nos quedamos con los puntos del gráfico que corresponden a los x de abscisa natural, entonces lo que estamos pidiendo es que esa sucesión también se va a tener que ir a L, ¿sí? Porque si se iba para todos los números reales, o si se aproximaba a L para todos los números reales, en particular se va a tener que aproximar a L para todos los naturales, que es un subconjunto de los números reales. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo. Vamos a tratar de determinar, cuando n se va a infinito, el límite de esta sucesión, n dividido n más 1. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a encarar este ejercicio? Bueno, lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Pero una primera es usando el teorema. Entonces vamos a considerar una función, pero de variable real, de las que veníamos haciendo hasta previo a esta sesión de sucesiones. Vamos a considerar la función x dividido x más 1, la cual está definida para x distinto de menos 1, perdón, acabo menos 1. Entonces, si a esta función de variable real le queremos calcular el límite cuando x tiende a más infinito, ya sabemos que el cociente de estos dos polinomios de grado 1 es igual a 1. Por lo tanto, la sucesión que está definida a partir de esta función, que es evaluándola en todos los naturales, también va a converger o tener límite 1 cuando n se vaya a más infinito. ¿Sí? Una observación que voy a hacer
¿Por qué no consideramos el límite cuando esta función se va a menos infinito? Porque nosotros, las variables que estamos considerando para una asociación son solamente los naturales. Es decir, que la variable es siempre positiva. No tiene sentido mirar el límite en menos infinito para esta función. Bueno, y otra forma que vamos a hacer para poder resolver o ver que este límite también va a 1 es intentar calcular el límite directamente. ¿Y de qué forma? Usando las mismas herramientas que usábamos para calcular el límite en variable real. Por ejemplo, ¿qué hacíamos en este caso? Bueno, y tratábamos de factorizar el polinomio sacando la mayor potencia como factor común. En el numerador me queda n, en el denominador me queda n por 1 sobre n más 1. Ahora simplificando los n me queda el límite cuando n se va a infinito de 1 dividido esta suma de dos términos, pero 1 sobre n cuando n se va a infinito se va a 0, por lo tanto nos queda 1 dividido 1, que es 1. ¿Sí? Entonces les dejamos para ustedes analizar si la sucesión a sub n definida sobre 1, perdón, sobre n dividido la raíz cuadrada de 10 más n converge o diverge. ¿Sí? Entonces, antes de ver el siguiente teorema, recordemos que si la sucesión que uno tiene la puede mirar como una función de variable real, puede intentar ver a dónde tiende esa función de variable real con todos los argumentos que conoce o que vimos en esta materia, y si esa función de variable real tiene el límite en el infinito, también sabemos a dónde va a tender la sucesión. Recordemos que no toda sucesión viene dada por una función de variable real. El ejemplo típico es el factorial. El factorial no se la puede definir como una función de variable real, ¿sí? No hay ninguna función que ustedes conozcan que al evaluar los naturales me devuelva el factorial. Por eso estoy haciendo este comentario. Es decir, si se puede mirar como una función de variable real, lo haremos así. Si no, tendremos que aprender nuevos argumentos para tratar de ver aquellas sucesiones que no provienen de una función de variable real. El siguiente teorema que vamos a ver afirma que si acoplamos una función continua a los términos de una sucesión convergente, el resultado también me queda convergente. Es decir, supongamos que tenemos una sucesión a sub n, la cual converge a L. Es decir, tiene límite cuando n se va más infinito igual a L. Y f que sea una función continua en x igual a L. F una función definida o de variable real. Entonces, si nosotros queremos calcular el límite cuando n se va más infinito de f compuesta o evaluada en a sub n, eso es igual a f de L. Es decir, fíjense que acá estoy usando el hecho de que f es una función continua en L y que a sub n se va a L. Es decir, puedo componer una sucesión con una función de variable real para poder determinar a dónde tiende esta nueva sucesión. F de a sub n es una nueva sucesión. ¿Sí? Bueno, para continuar vamos a estudiar o tratar de ver sucesiones que sean divergentes. Como no todas las sucesiones convergen a un límite L con el NR, veamos diferentes ejemplos de sucesiones divergentes. Bueno, el primer ejemplo que vamos a considerar es la sucesión a sub n igual a 2n menos 1. Bueno, aquí tenemos un gráfico donde preferimos hacerlo por comodidad en un sistema de ejes cartesianos. Lo que vamos a notar es que esta sucesión se la puede mirar como un caso particular de una función de variable real, que la función sería 2x menos 1. Como esta función tiene el límite más infinito igual a más infinito, y f evaluada en n me devuelve la sucesión, es decir, la sucesión es un caso particular de una función de variable real, entonces lo que podemos afirmar es que la sucesión se va a más infinito. ¿Por qué? Porque la función en variable real se va a más infinito y por lo tanto diverge. ¿Sí? Porque recuerden que usamos la palabra convergente para cuando L es un número real. Aquí lo que le va pasando es que los puntos de la sucesión se van haciendo tan grandes como uno quiere. De hecho, están sobre la gráfica de una recta, porque si uno grafica 2x menos 1 y considera los puntos de variable de abscisa natural, esos puntos determinan la gráfica de a sub n. Bueno, aquí tenemos otra sucesión que elegimos representarla en el otro sistema, es decir, omitimos el dominio, que es la sucesión a sub n que vale, si el n es impar, vale 0. Y si el n es par, vale 1.
Fíjense, o sea, es una sucesión que va alternando valores entre 1, perdón, 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente. Antes de seguir charlando sobre esta sucesión, pueden tratar de pensar de una manera bastante relajada que esto se parece a la función de Dirichlet. Recuerden que la función de Dirichlet era una función de variable real que valía 0 para los irracionales y 1 para los racionales, ¿sí? Entonces, si uno quiere analizar si esta función converge o diverge, fíjense que habría dos posibilidades, que la sucesión converja a 1 o que la sucesión converja a 0, ¿sí? Porque son los únicos dos posibles valores que toma. Pero si uno se concentra y se para alrededor del 1, en un epsilon muy pequeño, se dan cuenta que si considera esa gráfica centrado en 1 de radio epsilon, fuera de esa banda quedan infinitos puntos, que son todos los ceros que corresponden al n impar. Por lo tanto, no se cumple la definición del límite. Recuerden que la definición del límite pedía que a partir de un momento todos estén en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Es decir, de esta forma probamos que 1 no puede ser el límite de la sucesión. Análogamente, si nos paramos en un intervalo centrado en 0 y de radio epsilon con epsilon pequeño, nos damos cuenta que tampoco puede ser que la sucesión converja a 0. ¿Por qué? Porque nos quedan infinitos puntos fuera que corresponden a aquellos valores de la variable cuando la variable es par, es decir, cuando vale 1. Por lo tanto, esta sucesión es divergente. Otra sucesión que podemos considerar como ejemplo de divergente es menos 1 a la n. Si escribimos algunos términos de esta sucesión, tenemos que la sucesión tiene este conjunto de imagen, menos 1, 1, menos 1, 1 y así sucesivamente. La gráfica de esta sucesión que mostramos aquí abajo se comporta así, parecida a la anterior, pero alternándose entre menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Bueno, lo que se puede ver es que esta sucesión, que se la denomina como oscilante, porque oscila entre dos valores, no tiene valor de límite cuando n se va a infinito, porque podemos usar el mismo argumento que antes. Al 1 no se acumula porque fuera del 1 quedan infinitos y fuera del menos 1 también quedan infinitos. Es decir, esta sucesión es divergente. Bueno, lo que vamos a ver es el siguiente resultado, que relaciona la noción de que una sucesión sea convergente con la idea de que esté acotada. Vamos a probar que toda sucesión a sub n convergente necesariamente es acotada. Es decir, convergente implica acotada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la prueba de este hecho y de esta forma vamos a terminar esta primera parte de sucesiones. Entonces, supongamos que a sub n converge a L cuando n se va a infinito. Es decir, estamos usando esta forma de indicar que es convergente. Entonces vamos a aplicar la definición. ¿Se acuerdan que la definición era para cada vez que yo doy un epsilon y consideraba un intervalo de la forma L menos epsilon, N más epsilon, casi toda la sucesión me tenía que quedar dentro de ese intervalo? Entonces vamos a considerar epsilon igual 1. Para este epsilon existe un natural n sub 0, tal que para todo n que sea mayor o igual que ese natural, toda la sucesión está cerca de L, en menos que 1, que es el valor de epsilon que tomamos. Esa era la definición de que la sucesión converja a L, pero para el valor de epsilon 1. Entonces, por lo tanto, si n es mayor o igual que dicho n sub 0 que existe, tenemos lo siguiente. Miren, el módulo de a sub n, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sumar y restar dentro del módulo L. ¿Sí? Y ahora voy a usar lo que se denominaba la desigualdad triangular. Es decir, el módulo de una suma es menor o igual que la suma de los módulos. Entonces, me quedó el módulo de a sub n menos L más el módulo de L. Pero a sub n menos L en módulo, por hipótesis, es menor que 1. Entonces, fíjense que nos quedó que el módulo de a sub n es menor que 1 más el módulo de L. Es decir, de esta forma pudimos probar que siempre que el n sea mayor o igual que el n sub 0 que existe, su módulo está controlado por el número 1 más módulo de L. Es decir, pudimos controlar la amplitud de casi todos los elementos de la sucesión, salvo ¿quién? El A1, el A2, hasta AN0-1. Sobre eso no tenemos control, pero todos los elementos de la sucesión cuyo valor de la variable
sea mayor o igual que el n sub 0 son controlados por este valor que es 1 más el módulo de l. Entonces, ahora lo que nos falta ver es cómo controlar los primeros términos en módulo. Bueno, entonces, pero como estos primeros términos son finitos, porque como muchos cuantos hay, y bueno, tantos números como haya entre 1 y n0 menos 1, vamos a calcular el máximo de este módulo, de estos módulos. Bueno, primero que el máximo de estos módulos es mayor o igual que 0. Entonces, fíjense, ¿qué podemos afirmar? Que para todo n natural, el módulo de a sub n es menor o igual que este m, que definimos como el máximo de esta cantidad finita de elementos, o 1 más el módulo de L. Pero a su vez, el máximo entre estos dos números es menor o igual que la suma de estos dos números. 1 más el módulo de L más M. Fíjense, lo que ahora vamos a probar, que toda la sucesión tiene módulo menor o igual que un número que no depende de la variable, porque 1 es un valor fijo que seleccionamos con el epsilon, el módulo de L es el módulo del, punto, del valor donde converge la sucesión, y M es un número que quedó definido. De esta forma probamos que es acotada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su módulo es menor que un número. Entonces probamos que si una sucesión converge, es acotada. Bueno, vamos, para terminar esta primera parte, vamos a observar que la implicación recíproca es falsa. Es decir, por ejemplo, la sucesión menos 1 a la n está acotada, pero como vimos hace un rato, no es convergente. Es decir, la proposición o el teorema solamente se puede explicitar de esta forma. Convergente implica acotada. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos encontramos en la próxima clase.